Vamos a la escritura en Lucas capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Y en este día, en esta mañana, el nombre de nuestra enseñanza es el pesebre, nuestra esperanza. El pesebre, nuestra esperanza, y dado las circunstancias, ¿verdad?, de la época, las fechas, ¿verdad?, es preciso recordar, ¿verdad?, ese acontecimiento, un acontecimiento que marcó la vida de este planeta, marcó un antes y un después en nuestro planeta. Así que vamos a estar analizando, reflexionando en esta porción de la Escritura. Y le reitero el nombre de nuestra enseñanza, del sermón el día de hoy: el pesebre, nuestra esperanza. Así que vamos a Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 16. Dice así: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse, en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Versículo 6, sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando su rebaño durante la vigilia de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor les rodeó de resplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas de gran gozo, porque serán buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Oramos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu bendita misericordia y tu fidelidad sobre nuestras vidas. Gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos como iglesia para poder recordar este acontecimiento, Señor. Hace más de 2000 años, Señor, que esto sucedió, hace más de ese tiempo. Y Dios, te damos gracias porque hoy podemos recordarlo, porque es algo significativo. Y que, Padre eterno, tu palabra pueda, Señor, en nuestras vidas, ¿verdad?, avivar el fuego de tu Espíritu Santo en nuestros corazones al recordar esto, Señor, y que podamos ser y sobre todo, Señor, entender aquella situación en aquel entonces. Padre, es por ello que pedimos que tu Espíritu Santo sea ayudándonos, guiándonos, dirigiéndonos, para que podamos, Señor, exponer de manera clara y entendible este tema, Padre, y que podamos llenar nuestros corazones, Señor, de ese aceite tuyo, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Y hermanos, la semana pasada hablábamos en la iglesia que tenemos en la zona norte, allá en Cuautepec, que la Navidad debe estar centrada, dijimos, en Cristo. Comentamos que la Biblia no nos llama a celebrar la Navidad. Sin embargo, hermanos, tampoco nos dice que sea pecado hacerlo, porque si tú, hermano, si tu conciencia te acusa por celebrarla, bueno, lo mejor y lo más recomendable es que no lo hagamos, pero tampoco debemos de condenar a aquellos que lo hacen. Y este tema siempre, o estas fechas siempre son muy debatibles, siempre todos sacan sus argumentos, siempre todos están debatiendo que sí, que
que no. Sin embargo, lo más importante es que podamos estudiar lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la Biblia nos enseña, y obviamente si alguien cree algo diferente, pues también es respetable. Sin embargo, lo que queremos hacer en este día es hablar de lo que la palabra de Dios nos enseña referente a esto y cómo es de suma importancia para el cristiano, ¿verdad?, poder recordar esto. Y el punto no es debatir el tema, hermano, simplemente es celebrar el evento. Lo que celebramos es la encarnación de Jesús, ¿verdad?, de Dios a través de Jesús en ese día, y celebramos las razones de esta encarnación. Dijimos que celebramos que Jesús se hizo hombre para representarnos. Dijimos que celebramos que Jesús se hizo hombre para redimirnos. También celebramos que Jesús se hizo hombre para rescatar a un pueblo propio. Y a través de lo que leímos, usted y yo podemos imaginarnos la escena del pesebre con Jesús, María y José y los que lo rodeaban en el establo. Y todo esto, hermanos, es algo que se ha hablado durante muchos años. Año con año, siempre tratamos de recordar este acontecimiento, tratamos de exponer una enseñanza, y no solamente aquí, sino en todas las iglesias cristianas que alrededor del mundo, ¿verdad? Siempre es una fecha para recordar, para poder exponer este tema. Y bueno, lo hemos hecho de muchas formas. Sin embargo, hermano, es importante, ya que, hermano, sin este suceso no existiría el antes de Cristo y no existiría el después de Cristo que usted y yo conocemos, y que este conocimiento es un conocimiento históricamente universal, ¿sí? Este es un conocimiento históricamente universal, pero hoy, hermanos, esta pequeña escena tan maravillosa y sagrada se ha vuelto un punto siempre de ataque y de debate, como le decía hace un momento. En alguna ocasión me decía alguien, platicando con una persona, me decía que estaban planeando quitar el AC y el DC, que es antes de Cristo y después de Cristo, porque querían eliminar esa parte de la historia. Pero sin embargo, vemos que a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto los diversos ataques a la misma iglesia, a la misma palabra de Dios, a estos acontecimientos, como fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que muchos, ¿verdad?, que odian el evangelio de Cristo, odian la palabra de Dios, buscan eliminar esta parte de la historia. Sin embargo, no podrán hacerlo, porque ahí está escrito, está plasmado, y eso no se borrará nunca, y permanecerá por los siglos de los siglos. Así que por eso es importante estudiarlo, por eso es importante poder examinarlo y reflexionar sobre todo en este acontecimiento. El suceso más importante, hermano, en la historia de la humanidad es un punto de ataque para quienes, le decía, odian a Dios, para quienes odian la religión, quienes son agnósticos o son ateos. Y en muchas religiones, hermano, estas épocas, estos días se ha vuelto un negocio muy redituable, ¿verdad? Estas fechas son las que muchos aprovechan para hacer vendimia en estos días. Sin embargo, perdemos la esencia de lo que es la realidad de estas fechas, de estas celebraciones. Pero piense esto, hermano. Dios puso el primer pesebre aquí en la tierra, y no importa, hermano, lo que alguien diga o haga, ni las leyes que aprueben, los efectos, hermanos, de la escena del pesebre seguirán aquí cuando Cristo venga. No importa, hermano, qué traten de hacer, esto va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros como creyentes, es importante para nosotros como cristianos. Charles Spurgeon decía, lo correcto es correcto aunque todos lo condenen. Lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo aprueben. Entonces, hermanos, lo que haga la gente, lo que hagan las leyes, lo que haga la sociedad, lo que hagan los que están en contra de la palabra de Dios, ¿verdad?, no tendrá ninguna relevancia en lo que ya sucedió, en lo que ya quedó escrito, en lo que ya quedó plasmado. Y cuando entiendo lo que en verdad sucedió, hermanos, en aquel sitio, en aquel día,
en aquel lugar donde haya sido, hermanos, desde ese día en el pesebre se encontró, hermanos, nuestra esperanza ahí. En ese día se encontró nuestra esperanza ahí, hermanos. Así que vamos a reflexionar más allá de María, más allá de José y los pastores que estuvieron ahí. Y la pregunta obligada, hermanos, sería, ¿qué representa eso para nuestras vidas? ¿Qué representa para usted el nacimiento de Jesús? ¿Qué representa para usted el pesebre? Y esto es un recordatorio, hermanos, de la salvación. ¿Por qué? Porque nos recuerda que no hay que preocuparse por la muerte, porque la muerte solamente es la transición para continuar viviendo la vida eterna de aquel lado de la eternidad. ¿Sí? Nos recuerda que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Nos recuerda que al ser redimidos por el Hijo, al ser reconciliados por el Hijo para con el Padre, tenemos una certeza, una seguridad de salvación. Es un recordatorio, hermanos, de que nuestra seguridad de salvación no es por algo que usted y yo hayamos hecho, sino fue tan solo por responder de una manera correcta ¿a qué? Al regalo de la vida eterna que Dios nos ofrece a través de las verdades del mensaje del Evangelio, lo que comenzó teóricamente y pintorescamente ahí en ese día en el pesebre, hermanos. Entonces, eso es un recordatorio de todo eso. Hermano, vamos ahí a Lucas, capítulo 2, y vamos a leer en el texto, en el versículo 7, Lucas 2:7, búsquelo, Lucas 2:7. ¿Lo tiene? Gloria a Dios, dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué lo acostó en un pesebre? Porque no había lugar para ellos en el mesón, no había lugar para ellos en la habitación, no había lugar para ellos, y es por eso que lo tuvo que acostar en el pesebre. Entonces ahora el mesón, hermanos, podemos usarlo como un símbolo de ¿qué? De ocupación y rechazo. El mesón podemos ponerlo como algo simbólico en nuestros corazones, y el mesón, hermanos, representa un lugar de negocio y comodidad donde las prioridades humanas y materiales ocupan el primer lugar. Eso habla de nuestro corazón. El mesón puede simbolizar, hermanos, todos aquellos momentos en los que estamos demasiado ocupados, estamos demasiado distraídos para pensar en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y hoy la gente vive de esa manera, vive demasiado ocupada, vive demasiado distraída, que lo menos que piensa en estas fechas es el inicio de aquel que vendría a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para la salvación en nuestras vidas. Entonces, el mundo está distraído, que no piensa en eso. Está tan distraído que no está pensando en lo eterno. Está pensando en el aquí y en el ahora, cómo hacer más bienes, cómo hacer más riquezas en este mundo. Y simplemente se vuelve una competencia porque piensan que las personas han avanzado, han crecido cuando se llenan de cosas materiales, cuando se llenan de cosas materiales y económicas, y dicen: oh, ¿qué tanto has crecido? Porque ahora tienes esto, ahora tienes aquello. Sin embargo, la gente, hermanos, está distraída en ese sentido. Está distraída tanto así que obviamente no piensa en la santidad que Dios espera de nosotros, en hacer lo que Dios pide de nosotros. No está pensando. Y ahora es normal, de cierta manera, o es normal que la gente del mundo viva de esa manera. Pero no podemos concebir un cristiano que no tenga un lugar para Cristo en su corazón, que esté más entretenido en aquello que pueda lograr aquí en el mundo. Y este rechazo no siempre es intencional, hermanos, sino a menudo es el resultado de ¿qué? De estar consumidos por nuestras preocupaciones, por nuestros afanes diarios, el trabajo, las responsabilidades y los placeres mundanos. Generalmente este es el resultado, hermano, donde nuestro corazón se encuentra totalmente ocupado
que lo que menos pensamos es en Jesús, es en que el carácter de Cristo pueda seguir siendo formado y creciendo en nuestras vidas. Y la pregunta obligada aquí es, ¿estoy permitiendo que las distracciones y las ocupaciones del día a día impidan que mi corazón esté abierto a la presencia divina? Estoy permitiendo que la distracción y las ocupaciones del día a día impidan que mi corazón esté abierto a la presencia de Dios, a la presencia divina en mi vida. ¿Qué tanto estamos permitiendo eso? ¿Qué tanto estamos dejando que las atracciones del mundo estén ganando terreno en mi corazón? Que Jesús no tenga cavidad en mi vida, en mi corazón. Si lo estamos haciendo, debemos, hermanos, entonces identificar y establecer un momento del día a día para poder orar, para poder meditar en su palabra, para poder tener una comunión, inclusive si esta es breve. Lo importante es que usted y yo podamos tener una comunión diaria con el Señor, podamos tener esa comunión y que ese tiempo quizás irá incrementando para asegurarnos, ¿qué cosa? De que nuestro corazón no se convierta en un mesón ocupado, sin lugar a duda, ocupado y que no tenga un lugar para Jesús. ¿Sí? Para lo que Cristo quiere formar en nosotros, para lo que el Padre quiere formar en nosotros. ¿Y qué quiere formar en nosotros? El carácter de Cristo, su Hijo. Ahora, al comenzar a ver lo que dice la Biblia respecto a Él, a Jesús, es necesario que usted y yo vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 14, porque ahí, hermanos, encontraremos una gran descripción de ¿qué? De lo que se trata esta escena del pesebre. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses capítulo 1, versículo 14, hablando del Señor Jesús, dice así: en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Versículo 15, Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o potestades o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Sí? Y en esta escena, hermanos, estamos viendo que está un bebé que acabamos de describir. ¿Sí? Está en el pesebre el bebé que acabamos de describir, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y es interesante, hermano, lo que el versículo 17 dice: Él es antes, dice este versículo 17, comienza este versículo de esta manera. Él es antes, dice, y lo interesante es que no dice fue antes. También lo interesante es que no dice que fue en el pasado, dice Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, hermanos, podemos notar lo maravilloso de esto que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque, hermanos, acostado en ese pesebre había un bebé de quien es cierto todo lo que acabamos de decir. Entonces, la gente, hermanos, critica esa escena. La gente siempre critica esa escena. Esa escena es una imagen de lo más significativo que ha sucedido hasta la cruz, la crucifixión y la resurrección, hermano. Y dice la Biblia, y Él es antes, escuche, no dice fue, lo recalco. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, o sea, de la resurrección, para que en todos tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud por medio de la reconciliación por medio de Él,
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y eso fue, hermanos, lo que sucedió, y eso representa esta escena. Esa es una gran, hermano, descripción de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una descripción de quién es Él, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esta es la razón por la cual tú y yo somos salvos, por la cual mi nombre, tu nombre, está escrito en el libro de la vida. Es porque, hermanos, Dios decidió venir a la tierra en la forma de un bebé. Dios dio su vida en la cruz, pagó todas, hermanos, nuestras deudas de pecado, aún antes que yo naciera, hermanos. Antes de que usted naciera, Él pagó los pecados que Él ya sabía que íbamos a cometer. Entonces piense esto: nuestro nombre está en el libro de la vida del Cordero. Y piense esto: nada es por nuestros méritos. Hermano, usted y yo sabemos que la salvación no es por las cosas que yo he hecho. La salvación sí es por obras, pero por las obras de Cristo, no por mis obras. La salvación es por las obras de Cristo, no por las mías, porque las mías no pueden mantener la salvación en mi vida, solamente las obras de Jesús. Entonces piense esto: ¿qué pasará? Toda su vida y las bendiciones de Dios que recibirá, y el perdón de pecados es suyo, y su nombre está en el libro de la vida. Creo que, hermanos, eso debe ser algo por la cual debemos de tener un motivo de gozo. Debemos de tener un motivo de gozo. ¿Por qué? Porque entendemos, creemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Recuerde que el día de mañana se abrirán los libros. Dice Apocalipsis, y se abrió un libro. ¿Cuál es el nombre? El libro de la vida. Dice, y todos los nombres que no fueron escritos ahí, entonces esos nombres fueron echados al lago de fuego que arde en azufre. Sin embargo, el que se halló escrito en el libro de la vida permanecerá reinando con Cristo toda la eternidad, hermano. Y yo creo que eso debe de ser un gozo en nuestras vidas. Sabernos salvos por medio de las obras de Cristo. Sabernos salvos que cuando Él nació en ese pesebre fue para que usted y yo pudiéramos tener una esperanza de redención. Porque la ley nadie la podía cumplir. Usted y yo no podíamos salvarnos por nuestros propios méritos. No podíamos dar algo en pago de nuestro rescate, en pago de nuestra salvación. No podíamos dar nada, hermano. Por lo tanto, hermano, esto debería de ser motivo de gozo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él lo hizo por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Por eso es que el pesebre es importante, hermano. Entonces, nadie puede atribuirse mérito alguno por nada de eso. Hemos recibido el mayor regalo, hermanos, que jamás nadie pueda recibir, y esto es al Hijo de Dios. ¿Qué cosa? Como nuestro Salvador y Señor. La esperanza, hermanos, y la promesa del cielo para siempre es nuestra. Hermanos, es nuestra. Es nuestra. Y muchas veces yo le decía la vez pasada, ya en la iglesia de Cuautepec, le decía a los hermanos, es fácil cuando estamos vivos decir que confiamos en Jesús, pero cuando uno está en el hecho de la muerte, ya no es tan sencillo, ya cambia la perspectiva, que no debería de ser, porque tenemos una esperanza. Yo lo decía por el contexto de el fallecimiento de mi mamá adoptiva. Entonces, ella se mantuvo en esa fe, se mantuvo firme en la esperanza a la cual había sido llamado, y Dios determinó llevársela. Sin embargo, hermano, esto debe ser el gozo, la esperanza, la promesa del cielo para nosotros para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús nació. Porque Jesús nació en un pesebre, porque Jesús cumplió su propósito en esta tierra, fue a la cruz, nos salvó, resucitó al tercer día para darnos ahora vida y vida en abundancia, hermano, y eso debe de ser motivo de alegría, motivo de gozo. Amén. Y pienso en esto, hermano, no se puede determinar el valor de alguien por su entorno. Piense en Jesús. No nació en un palacio. Jesús no nació en un palacio. Uno pudiera creer que el Hijo de Dios debiera haber nacido en un palacio. Sin embargo, Él no nació en un palacio. No fue así.
Nació en un pesebre, hermanos, en un pueblo de Belén, en el pueblo de Belén, que era un pueblo insignificante, un pueblo que realmente nadie daba nada por él. Entonces, hermano, Dios, en su plan perfecto, en su plan de redención, Dios estaba acostado en ese pesebre. Dios encarnado estaba acostado allí. ¿Cómo era posible eso, hermano? Que el Dios Santo escogería venir a la tierra en la forma, hermanos, de un bebé nacido de una virgen. El Dios omnipotente que sostiene nuestras vidas todos los días, que sostiene el universo, que sostiene la tierra, que nada escapa a su soberanía, que nada escapa a su designio, puede suceder, puede ser que Él estaba ahí acostado en un pesebre, porque recordemos que Él era todo Dios, aunque también era todo humano. Sin embargo, nunca perdió su divinidad. Dios vino a la tierra en la forma de un bebé para crecer, hermanos, como cualquier otro niño. Él vino de esa manera para crecer como cualquier otro niño, salvo sin pecado. Salvo sin pecado. Y un día entregó su vida para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Así que tenemos mucho que agradecer a Dios, hermano. Tenemos mucho que agradecer a Dios por este acontecimiento sin el cual usted y yo no estuviéramos aquí. Tenemos mucho que agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque sin ello, hermano, no hubiera habido redención. Sin ello. Sin embargo, es natural que si alguien quiere llevar una vida pecaminosa, nunca querrá creer todo esto que estamos hablando. Dice, no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas y les gustaba vivir en sus obras. Entonces, hermano, cuando no queremos entender lo que la palabra de Dios nos está hablando y nos está exhortando en nuestras vidas, hermano, es porque queremos seguir revolcándonos en el pecado. Es porque queremos seguir viviendo en el pecado. Queremos seguir viviendo en el resentimiento, en la amargura, en los deleites del mundo, en los placeres de la vida. Queremos seguir ahí cuando no entendemos o no dejamos que la palabra de Dios cobre vida en nuestros corazones. Es porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Así que, entendiendo por qué son insensatos estas personas que rechazan, ¿verdad?, el Evangelio, son necios para no considerar el hecho de que el nacimiento de Jesucristo fue una realidad y el hecho de que anduvo entre los hombres es una realidad. Dice que Él puso su tienda, es decir, se estableció. Dice Isaías que iba a nacer de una virgen y que su nombre iba a ser Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero Él anduvo entre los hombres, eso es una realidad. Que murió en una cruz es una realidad, hermano. Y que murió para salvarnos de nuestros pecados es una realidad. Que resucitó de los muertos también es una realidad. Y que hoy está, hermanos, a la diestra del Padre como juez de la humanidad también es una realidad. Pero podemos tener a un Dios, hermano, personal en el sentido de que Él es Dios con nosotros, un Dios cercano, un Dios que conoce tu vida, un Dios que conoce tus pensamientos, un Dios que conoce nuestros corazones, un Dios que conoce nuestros sentimientos, nuestras emociones, y que necesitamos nosotros entregar esas emociones, esos sentimientos para que sean gobernadas por Él y no por nosotros, para que no nos distraigan de los placeres de la vida. No nos distraigan de lo verdadero, no nos distraigan de qué cosa, de la realidad de que Él es un Dios cercano y se preocupa por lo que nos duele, se preocupa, hermano, por lo que nos acontece, se preocupa aun cuando pecamos, hermano, y nos está llevando a una santificación. Nos está llevando a la realidad de poder ser santos como Él es santo. ¿Por qué? Porque para vivir en santidad, hermano, necesitamos de Él. Para vivir en santidad necesitamos de la gracia de Dios todos los días en nuestras vidas, pero necesitamos nosotros acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro, esa ayuda en nuestras vidas, como dice Hebreos 4:16. Necesitamos acercarnos al trono de la gracia.
Y aún, hermano, cuando usted y yo no tenemos ganas de acercarnos al trono de la gracia, Él nos ayuda a acercarnos al trono de la gracia. Entonces, hermanos, estos días no se trata solamente de regalos ni de comida, no se trata de diversión nada más. Se trata de Dios, se trata de Cristo, se trata de la cruz, de la resurrección, se trata de que ese pesebre significa más de eso, significa nuestra esperanza, nuestra seguridad de salvación, hermanos. De no ser Jesucristo el Hijo de Dios, de no haber muerto en la cruz y haber pagado nuestras deudas de pecado como expiación, no tendría sentido alguno la vida. No tendría sentido alguno. Sin embargo, Cristo lo hizo. Sin embargo, Cristo pagó por nuestros pecados. Él se puso en lugar de nosotros para recibir la ira de Dios sobre Él. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Y Él llevó todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades. Hermano, pero eso sucedió y, mejor dicho, eso comenzó desde el pesebre. Desde que Él vino, ¿a qué? A cumplir el propósito del Padre. Él dijo en los evangelios, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Entonces, al pensar en esto, hermanos, considero el hecho de que Dios nos dio su revelación más grande de una manera tan humilde. Dios nos dio su revelación más grande de una manera tan humilde. Ahora, piensa en esto. Pudo haber hecho, hermanos, que Jesucristo fuera un gran emperador. Sin embargo, no fue así, no lo quiso de esa manera. Pudo haber hecho que Él fuera un gran rey, aunque lo es, pero hablando de una manera terrenal. Sin embargo, no lo hizo así. Sin embargo, lo que hizo Dios fue, todo eso que hizo Dios conmocionó, hermanos, al mundo. Se levantó de la tumba y a todos los que hemos sido alcanzados, hermanos, solo por su gracia, Dios nos ha dado, o Dios nos ha cambiado nuestras vidas. Todos aquellos que hemos sido alcanzados solo por su gracia, Dios ha ido transformando nuestras vidas. Es cierto, usted no es lo que Dios quiere que sea aún, pero tampoco es lo que era antes. Tampoco es usted lo que era antes. Hermano, porque si usted fuera lo que era antes, usted no estaría aquí escuchando la palabra de Dios. Todo cambió, hermanos, en el momento en que Cristo fue concebido en el cuerpo de la Virgen María. Una joven que no había tenido relaciones, una joven que, sin entender, simplemente dijo que se hiciera la voluntad del Padre en su vida. Y de ahí en adelante, la vida de Jesucristo lo ha cambiado todo, hermanos. Esto fue un suceso en el tiempo que lo cambió todo y a todos, hermanos, lo que siendo sabios aceptamos a Cristo como Salvador, nos dio la promesa de que de vida eterna. Vamos a Juan 1:12, por favor, que es un texto que usted y yo conocemos de memoria. Es un texto, sin embargo, debemos dar el sentido y el significado y sobre todo entender el valor de ello. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué cosa? Reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Hermano, Dios no tomó en cuenta las transgresiones del mundo, de los hombres. Sin embargo, Él estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y ese es un gran consuelo, hermano. Y para terminar, hermano, piensa en esto. Dios hizo posible, hermanos, que vayamos al cielo, y eso le llama nacer de nuevo. Y lo hizo suficientemente sencillo que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, hermanos, y ponemos nuestra fe en ese bebé nacido en Belén que creció, siendo carpintero, el Hijo de Dios, el Mesías,
quien se sienta a la diestra del Padre, lo hizo tan sencillo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Dios lo hizo de una manera sencilla. Somos salvos por fe, hermanos, por la gracia de Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque vosotros sois salvos por medio de la fe, y esto no es un don de nosotros, sino es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Es un regalo de Dios. Y hermano, es la única manera en la que tú y yo podemos alcanzar la salvación. Pero es importante que usted y yo, reconozcamos, hermano, o mejor dicho, entendamos la importancia de recordar lo que sucedió en aquel día. Que usted y yo podamos recordar el pesebre, que usted y yo podamos recordar que en ese pesebre fue nuestra esperanza. Fue la razón de nuestra esperanza. Ahí comenzó nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Porque, hermano, sin pesebre no hubiera habido cruz. Y sin cruz, hermano, no hubiera habido salvación. Y sin salvación, hermano, usted y yo iríamos directo a la condenación del infierno. Pero gracias a Dios por Cristo que nació en ese pesebre mostrando su humildad. Gracias a Dios por Cristo que nació, creció, cumplió su plan redentor del Padre y fue a la cruz para perdonar nuestros pecados y llevar ahí nuestros pecados y dejar clavadas ahí nuestras maldades. Y que ahora por su sangre nosotros hemos sido limpiados. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque no lo hiciste a nuestro modo, Señor, sino lo hiciste a tu manera, y por ello te damos gracias, Padre. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, por todo lo que derramas en nuestras vidas cada día. Gracias, Señor. Gracias por el recordatorio de la importancia del pesebre, donde el Salvador del mundo venía, el Príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Padre eterno. Nacería ahí en ese pesebre para que ahí comenzara nuestra esperanza de redención, y que ahí comenzó el caminar de nuestro Señor Jesucristo para cumplir su pasión ahí en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias por la crucifixión, gracias por la resurrección que Cristo tuvo, gracias porque has prometido regresar, Señor. Gracias porque prometiste volver un día y llevarnos, Señor, a tu presencia, ahí contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Gracias porque no hubo lugar en el mesón, pero en el pesebre estuvo Cristo, Señor. Hoy solo queremos decir, Señor, que te amamos. No siempre lo entendemos y no siempre lo logramos hacer como tú quieres, Señor, pero te amamos, Señor. Amamos y agradecemos, Señor, el que tú nos hayas alcanzado por tu infinita gracia y por tu infinita misericordia. Te adoramos y te pedimos que obres de tal manera, Señor, en nosotros para que quienes nos conozcan a Jesucristo. Perdónanos, Señor, si nuestras vidas, nuestro testimonio ha sido piedra de tropiezo para muchos o para algunos. No lo sabemos. Pero ayúdanos para que logremos ser lo que tú quieres que seamos y que un día, Señor, podamos estar contigo reinando por toda la eternidad. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que nació en el pesebre, de aquel que fue crucificado, de aquel que resucitó al tercer día, de aquel que ahora está a la diestra tuya intercediendo por nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios y
Damos gracias por su palabra y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo.